Una voz despertó a Blair. Lentamente abrió los ojos y todos a su alrededor comenzaron a reír. Uno de los estudiantes preguntó cómo un idiota tan estúpido seguía estudiando allí. Blair fue regañado otra vez, confundido rascó su cabeza y pensó, ¿dónde estoy y si estaba soñando? La chica sentada a su lado susurró que la maestra Britney lo llamaba. Blair se giró y vio a su maestra detrás de él. La maestra disgustada le preguntó si había dormido tan bien que ya olvidado dónde está. Blair la miró y pensó, ¿esta es la maestra? Su maestra le jaló la oreja y dijo que, si sabe lo importante que es la clase de matemáticas, mandándolo a responder la pregunta. Blair se acercó a la pizarra y pensó que parecía que tenía un gran problema. La maestra notó que Blair estaba quieto y le dijo que se tomará su tiempo pero que tenía hasta antes de la siguiente clase, mencionando que ese será su castigo por dormirse en clase. Los niños se rieron y dijeron que ese tonto refiriéndose a Blair no sería capaz de resolver ese problema tan difícil, agregando que las matemáticas es una de las asignaturas más importantes y Blair es un perdedor sin talento. Blair sonrió y empezó a escribir algo. La maestra pensó para sí misma que Blair se veía tan seguro de sí mismo, como un experto en la materia. Blair resolvió el problema al mismo tiempo que la maestra pensó que era imposible. Luego de eso Blair mira a la maestra y le preguntó si podía ir al baño. Esta última se lo permitió mientras los niños se preguntaron sorprendidos si Blair pudo resolver el problema, agregando que lo más seguro es que escribió un número al azar. La maestra no estuvo de acuerdo con los estudiantes y dijo que la respuesta era correcta. Blair ya fuera de su clase solo escuchaba cómo comenzaron a gritar en referencia a que no creían posible que resolviera el problema, mencionando que incluso la maestra tardaría varias horas en resolverlo. Mientras tanto Blair pensó que ni siquiera era un problema de suma difícil, lo que le preocupaba en ese momento era que se había dado cuenta que estaba en otro mundo. Blair nos relata que en realidad se llama Chen Luo, siendo este un profesor de matemáticas al cual le gustan tanto que se ha dedicado por completo a ello, incluso después de graduarse de la universidad, agregando que ha estado trabajando mucho para conseguir su título de profesor en el próximo año, pero resulta que mientras aspiraba a ello cambió de mundo, mencionando que solo recuerda que estaba tomando una siesta mientras vigilaba un examen, pero cuando abrió los ojos ya se encontraba en un mundo diferente, preguntándose cómo pudo pasar ya que no es científico, no vive en un cómic, pidiendo al final a Newton que le ayude. Luego de eso menciona que parece que ha entrado al cuerpo de un estudiante llamado Blair, pero es un completo cero en matemáticas y el proclamado tonto de la clase, agregando que, basándose en la situación, las matemáticas son algo que se toman con mucha seriedad, pero su nivel de conocimiento es bastante bajo ya que incluso un niño hubiera sido capaz de resolver rápido ese problema. Blair menciona que, en este mundo, solo son capaces de sumar números de uno en uno. Decidiendo que como no puede descubrir cómo llegó a este mundo, se convertirá en la única persona con más conocimiento matemático. Preguntándose si él podría ascender a la cima a través de las matemáticas de este mundo, de repente, una chica salió de la esquina y se chocaron. Ambos cayeron al suelo, pero de repente, él vio que estaba sobre ella, haciendo que esta indignada le diga que se levante. Blair se apartó rápidamente y la ayudó, diciéndole que lo sentía ya que no estaba prestando atención. La chica se puso de pie mientras le preguntaba si era él otra vez. Blair confundido se señaló preguntándole si lo conocía. Ella le gritó diciéndole que fue él quien se la topó en la ceremonia e incluso tenía la misma postura, mencionando que por su culpa terminó avergonzada frente a la escuela, por eso nunca olvidara su rostro. La chica sigue mencionando que incluso esta vez ha ido tan lejos ya que la emboscó deliberadamente llamándolo al final pervertirijillo. Blair apartó la mirada de la confusión y pensó para sí mismo que parece estar en problemas para luego de eso decirle a la chica que él no la estaba emboscando y para ser razonables le dice que la verdad ella le pegó primero. La chica cansada le dijo que ya era suficiente, preparando luego de ello un hechizo de fuego, dejando esto sorprendido a Blair, el cual piensa que no se va a dejar tratar así al mismo tiempo que le dice que ella no es la única que puede hacer magia que le mire porque va a ganar él, haciendo esto que la chica se ponga más encabronada, terminando esta por cargar su hechizo y lanzarlo contra él. Blair se queda con una cara de ya fue hasta aquí llegue, bueno San Pedro ahí te voy, XD prometo no pasarme de salida de personaje con este manga, XD. Volviendo al video toma 1.
mencionando mientras espera su fin que cómo es posible que se le olvidara que cuando cambias de mundo sería capaz de usar magia. Por eso se pregunta qué debía hacer ahora. Le había pedido que esperara, pero la chica no reaccionó con paciencia. Lo llamó mal educado y dijo que merecía un castigo. Blair interpretó sus palabras como una señal de que había cometido alguna grosería, así que se inclina de forma desesperada, le rogó que aceptara sus más sinceras disculpas, convencido de que un verdadero hombre debía saber adaptarse a las circunstancias. Ella se detuvo haciendo que el hechizo que tenía en la mano se desvaneciera lentamente, pero no sin antes advertirle que no pensara que unas simples disculpas bastarían. Entonces se percató de que él había desaparecido, mencionando que había escapado rápido. Mientras tanto, Blair corría a toda velocidad por el campus de la academia, con la mente hecha un torbellino, preguntándose qué estaba mal en este mundo, cómo podían coexistir la ciencia y la magia. En medio de sus pensamientos, un dolor agudo le llegó a la cabeza, como si algo se hubiera activado en su interior. Se cae al suelo, sujetándose la cabeza, mientras una avalancha de recuerdos emergía desde lo más profundo de su memoria. Las lágrimas comenzaron a brotar. Entre sollozos, llamó a su padre. Recordó el día en que llegaron a su casa para informarle que el general, su padre, había entregado su vida por el país. Un hombre entregó una caja a su madre al mismo tiempo que le decía que lamentaba la pérdida de su esposo. Después de aquello, él y su madre se metieron a su casa. Los vecinos murmuraban constantemente sobre ellos. Una mujer le comentaba a otra que se decía que ella provenía de una familia de nobles. Su amiga, escéptica, se preguntaba qué clase de nobles podía existir en un sitio como este, ya que, tras la muerte del general, habían caído en la pobreza. Con el tiempo, Blair le anunció a su madre, lleno de entusiasmo, que había sido aceptado en la academia. Ella, emocionada, le pidió que se esforzara. Él, con una sonrisa confiada, le aseguró que no se preocupara, que ya era un adulto. Su madre, aunque orgullosa, no pudo evitar pensar en lo rápido que estaba creciendo. Luego de eso vemos que Valir estaba en la biblioteca, donde un viejo bibliotecario solía advertirle que no se distrajera o no podría seguir durmiendo en ese lugar. Blair estudiaba con determinación, decidido a restaurar la gloria que su familia una vez tuvo, pero en la academia, su desempeño era decepcionante. Intentaba lanzar hechizos, sin éxito alguno. Sus compañeros cuchicheaban a sus espaldas, se esfuerza tanto, y ni siquiera puede crear una simple bola de fuego, mencionando aparte que era de linaje noble, pero más pobre que su criada, que no tenía talento para la magia, teniendo un desempeño tan mediocre que era cuestión de tiempo para que lo expulsaran. Tampoco destacaba en matemáticas, y muchos asumían que jamás había tenido un maestro en su infancia. De no ser por la reputación de su difunto padre, jamás habría sido admitido. Además, su apariencia, cabello negro, ojos marrones, lo delataba, no era de sangre pura. Los recuerdos se agruparon en su mente como una ola imparable. Y al final, escuchó su propia voz. Se disculpaba con sus padres. Confesaba que no sabía nada de magia ni matemáticas, que se sentía completamente inútil. Volvió en sí al oír una voz. Su compañera de clase le preguntó si se encontraba bien. Blair abrió los ojos y, con cierto aturdimiento, pensó en ella recordando que se llamaba Mali. Como lo había encontrado, Mali le sonrió y le informó que tenían una clase de teoría mágica y si estaba bien para luego darle la mano. Blair le tomó la mano, sorprendido de que alguien realmente se preocupara por él. Le agradeció, sintiendo que, al fin, empezaba a comprender todo lo que le había sucedido. Entraron juntos al aula. El profesor comenzó la clase explicando que, como todos sabían, la magia en ese mundo se basaba en 4 elementos: tierra, fuego, viento y agua. Blair reflexionó sobre cómo en ese mundo las personas se dividían entre magos natos y gente común. Tanto las matemáticas como la magia eran fundamentales en la vida cotidiana. La academia, donde estudiaban, era una institución mágica de gran renombre. El maestro alzó la mano y explicó que los hechizos, los gestos y la energía espiritual permitían a los magos manipular los elementos, pero que era necesario tener un talento innato para hacerlo.
La campana sonó poco después, y los estudiantes celebraron el fin de la jornada. Uno de ellos comentó con fastidio que los profesores solo sabían repetir lo que decían los libros. La clase le parecía insoportable. Blair, sin embargo, se acercó al maestro. Quería hacerle una pregunta: ¿era realmente imposible usar magia si no se tenía una habilidad natural? El maestro lo miró con tristeza y le respondió que lo había dicho muchas veces: sin esa habilidad, no podía controlar los elementos mágicos. Los demás se rieron de él, mencionando que se esfuerza tanto al venir a todas las clases, pero de nada sirve si no tiene talento. Alguien puso la mano en su hombro y diciendo que no importaba si Blair no se graduaba, él le daría trabajo en la herencia de su padre, ya que si había algo para él lo compartiría con Blair. Blair giró la cabeza y reconoció a Toby, su único amigo, alguien que parecía genuinamente preocuparse por él. Toby le sonrió y se despidió. Mally seguía en el aula. Blair notó su presencia y le preguntó si quería decirle algo, pensando para sí mismo que ella parecía que también se preocupaba por él. Ella negó con la cabeza, algo nerviosa, para luego salir corriendo hacia la puerta, diciéndole que la profesora Britney quería verlo en su oficina. Blair asintió, diciendo que iría. Se quedó un momento más en el aula, pensando en que Mally había estado muy extraña ese día, como si tuviera algo importante que decirle. Blair menciona que tiene un conocimiento sobresaliente de estudios científicos en este mundo, así que se le hace irónico que no tuviera magia en un mundo con magia, diciendo que él ha nacido como un ganador, así que aún así va a intentarlo. Se concentró en lanzar un hechizo de bola de fuego. Nada ocurrió, diciendo que era justo como esperaba, pero un rato después una llama apareció. El fuego envolvió su mano, y pensó: es una bola de fuego. Pero no podía ser, ya que se suponía que su cuerpo no tenía ninguna capacidad para la magia. Exhaló y dijo que había hecho magia de bola de fuego. Luego de eso comenzó a jugar con la bola de fuego y le dijo que saliera a jugar. Levantó una gran bola de fuego sobre su cabeza y pensó que si tal vez por venir de otro mundo fue bendecido con magia. De pronto recordó que debía ver a la profesora, así que fue rápidamente a buscarla. Tocó la puerta y ella le dijo que pasara. Blair abrió la puerta y pidió disculpas, pero se detuvo al ver que la profesora estaba en modo Cersei en la mesa. Blair la llamó apenado, a lo que ella sonrió y le dijo que por fin había llegado. Él la miró como si quisiera ser funado mientras se sentaba en una silla. La profesora le dijo que no se preocupara, que siempre hacía cálculos de pie y que no se preocupara, que solo había llegado un poco tarde. Blair le preguntó por qué lo había llamado. La profesora le indicó una silla, le dio papel y bolígrafo para que resolviera un problema, mencionándole que iba a salir, así que se tomara su tiempo. Blair vio los problemas al mismo tiempo que la profesora se dirigió a la salida, pero antes de eso Blair le dio la respuesta. La profesora, sorprendida, se volteó y le preguntó qué había dicho. Blair repitió la respuesta, haciendo esto que la profesora se acercara rápidamente para preguntarle cómo lo había hecho, ya que incluso a ella le había tomado mucho tiempo. ¿Acaso ya lo había resuelto antes? Pero no podía ser, ya que eligió el número 79 al azar. Blair le preguntó si realmente quería saber. Britney sonrió y le preguntó si se lo contaría, ya que tenía mucha curiosidad. Blair miró a un lado y le dijo que sí, que se lo contaría. Ella se puso feliz, y él pensó: ¿será que la profesora es tan tonta por naturaleza? Después de eso Blair le dijo que había observado sus cálculos y todo consistía en añadir uno por uno en orden, lo cual no solo es ineficiente, sino que también puede llevar a errores, agregando que la profesora había hecho un gran trabajo felicitándola, mencionando que era la misma situación que el problema de la clase, ya que el nivel de matemática en este mundo era muy malo. La profesora le preguntó si esa no era la única solución. Blair le dijo que se equivocaba, explicándole que había un segundo método. Primero, debía encontrar un patrón. Comenzó a escribir la solución y explicó que el primer número se sumaba con el último, el segundo con el penúltimo, y así sucesivamente, y que cada par daba como resultado 80. Le pidió a profesora que dijera cuántos pares había. Esta contestando que eran 39. Blair le dijo que estaba en lo correcto, que lo había hecho muy bien y que se sentara. Luego, recordando que ella era la profesora,
Se disculpó por haberle dicho que se sentara, era solo una costumbre. La profesora pensó, me dijo que me sentara. Era una costumbre, sin entender por qué se lo dijo. Blair siguió explicando que ese método convertía una suma complicada en una multiplicación sencilla. Además, no debía olvidarse del número que no tenía pareja, era el 40. Con ese método, también podía obtener la respuesta rápidamente. La profesora sorprendida dijo que cómo podría existir una solución tan inteligente, mencionando que es una solución que podría ampliarse. Blair estuvo de acuerdo y dijo que si los números de una secuencia seguían una diferencia constante, podían resumirse con una fórmula simple. Escribió en el papel la fórmula de la suma de una progresión aritmética y la profesora se quedó pensativa. Blair agitó la mano frente a sus ojos para traerla de vuelta. Pensó que las matemáticas básicas de su mundo eran tan difíciles aquí. La profesora le preguntó si él mismo había ideado ese método. Blair respondió que algo así, porque le resultaba hacer las cuentas mientras pensó que ella no entendería si le dijera que fue Gauss. La profesora lo tomó de la mano y dijo que era un genio, que si seguía así tenía un gran futuro por delante. Se acercó demasiado, y Blair la llamó, ella se apartó rápidamente, diciendo que se había emocionado mucho. Luego le preguntó si quería convertirse en un gran matemático. Blair, sonriendo, le dijo que no, que quería convertirse en un gran mago. La profesora casi se va con San Pedro luego de esa respuesta para luego decirle que él tenía un gran talento para las matemáticas, que era una bendición de diosa de la sabiduría y que no debía desperdiciar ese don. Además, sabía que él no tenía habilidades mágicas, además de que si se convertía en matemático podía ser un buen puesto de trabajo, agregándole que se mire por donde se mire la mejor elección sería las matemáticas, no la magia. Blair apartó su mano y le dijo que aún así quería ser mago. Pensó que podía introducir un par de teorías de su mundo aquí y convertirse fácilmente en un gran matemático, solo que serían descubrimientos ajenos presentados como propios. Pero lo que realmente lo que le atraía era la magia de este mundo, mucho más que la fama como matemático. La profesora le preguntó si quería apostar. Blair le preguntó de qué se trataba. Ella le explicó que pronto habría un examen de magia, el cual decidiría si podía quedarse en la academia y si no lo aprobaba lo expulsarían, mencionando que Blair de verdad quería ser mago, tenía que pasar ese examen. Blair la miró sorprendido, y ella, señalando el calendario, le propuso la apuesta, si pasaba el examen, no lo volvería a convencer. Pero si fallaba, ella lo ayudaría a postularse como asistente de enseñanza para que pudiera quedarse, pero tendría que renunciar a la magia y dedicarse a estudiar matemáticas con ella, preguntándole qué le parecía mientras pensaba que él sin duda perdería, ya que no tenía talento mágico. A Blair le parece bien, así que acepta. Y después de eso, salió de la oficina pensando que ella era tan terca, lo molestaba tanto. Recordó cómo le dijo que no se olvidara de su apuesta y pensó que preferiría hacer magia. De repente, una chica saltó desde la esquina otra vez y chocaron. Blair cayó al suelo y pensó que esta situación le resultaba demasiado familiar. La sostuvo y pensó en lo que estaba tocando. De pronto, abrió los ojos y vio lo que estaba agarrando. Entonces la chica lo tomó por la ropa y le gritó que era un descarado. Empezó a usar magia de bolas de fuego otra vez, pero en ese momento Blair ya había logrado esconderse. Ella gritó, ¿dónde está? Ese bastardo descarado se escapó otra vez. Blair pensó que si no hubiera salido corriendo, ya estaría hecho cenizas. Un rato después, en la oficina de Britney, la misma chica estaba sentada cuando la profesora, que la llamaba Isabella, le preguntó qué había pasado, ya que desde que llegó se veía molesta. Ella respondió que ese día se había topado con un pervertido 2 veces en la academia. Britney preguntó si acaso había pervertidos en la escuela, pero cualquier pervertido tendría mala suerte si se cruzaba con ella. Isabella respondió que la próxima vez sin duda le lanzaría una bola de fuego. La profesora se rió y dijo que así era Isabella. Entonces Isabella arrojó un montón de papeles sobre la mesa y dijo que no hablarían más del asunto, ya lo había resuelto. Solo le había tomado media tarde y lo terminó rápido. Probablemente ahora resolvía problemas así aún más deprisa.
Britney miró la solución del problema y le dijo que era genial, que resolvía incluso más rápido que ella. Pero Blair había resuelto el mismo problema en solo un minuto. Isabella se sorprendió y preguntó cómo era posible resolverlo tan rápido. ¿Quién es Blair?, dijo. Nunca había oído de él. Britney sonrió y dijo que en verdad solo necesitó un minuto. Nunca había visto una solución así. Le mostró el papel con la respuesta de Blair y explicó que primero identificó el patrón, luego sumó los números y multiplicó el total por el logaritmo. Simplificó todo en una fórmula. Isabella miró la solución y luego se llevó las manos a la cabeza exclamando, eso también era posible, así fue como Blair lo resolvió. La profesora confirmó y dijo que ella también se sorprendió al ver que había un matemático tan talentoso en la academia. Isabella dijo que quería conocer a ese tal Blair. Al ver el brillo en sus ojos, la profesora aceptó. Después de eso, Isabella abrió la puerta del aula de Blair de una patada y gritó, «Hay un Blair en este grupo, quiero conocerlo». Toby iba a responder algo, pero Blair le pellizcó la pierna y, escondido bajo la mesa, le hizo una seña para que se callara. Toby se rascó la cabeza con incomodidad y respondió que Blair se había ido por asuntos personales. Isabella preguntó, se fue otra vez, y se dirigió hacia la salida del aula diciendo que, cuando regrese, le dijeran que quiere hablar con él. Tiene asuntos que tratar. Toby asintió y, tras eso, la puerta del aula se cerró. Blair salió gateando de debajo de la mesa. Se hizo el silencio y todos comenzaron a mirarlo de forma extraña. Blair miró a su alrededor y le preguntó a su amigo por qué lo miraban así. Toby lo tomó del hombro y le dijo que le contara la verdad. ¿Qué pasó con Isabella? Blair preguntó, ¿Isabella, así se llama la chica? Toby preguntó si en serio le interesaba algo más que los libros y su trabajo de medio tiempo. ¿Acaso sabía siquiera quién era esa Isabella? Blair se asustó y preguntó, ¿quién es ella? Toby le preguntó a Blair si siquiera sabía cuántos admiradores tenía Isabella. Si se enteraban de que había ofendido a su diosa, no se lo perdonarían. Blair respondió que eso era la Academia Duona, que no podían hacer lo que quisieran. Toby le dijo que, al menos, sabía cómo se llamaba su academia, entonces que le dijera dónde estaba ubicado el campus. Blair respondió, ¿en la avenida Baker? Toby preguntó dónde quedaba esa avenida, y Blair le dijo que en la ciudad de Guayabo. Toby suspiró y dijo que al principio pensó que Blair estaba fingiendo ser tonto, pero ahora se daba cuenta de que realmente lo era. El padre de Isabella es el alcalde de Guayabo. Blair se sorprendió y pensó, ¿pero qué demonios, en qué lío me metí? Entonces preguntó si, en caso de encontrarla y disculparse, ella lo perdonaría. Uno de sus compañeros de clase oyó esto y le preguntó si de verdad se había atrevido a meterse en problemas con Isabella. Agregó que, por lo visto, no tenía intenciones de seguir en la academia. Blair se giró, asustado, y el chico dijo que así estaba bien, de todos modos, alguien tan mediocre no debería haber durado ni un par de días allí. Blair pensó que ese chico se llamaba Bart. Ese idiota siempre se las ingeniaba para fastidiarlo. Toby le preguntó si Bart lo estaba acosando a propósito. Blair pensó que, aunque lo que dijo Bart era desagradable, no era mentira. En la academia no solo se estudiaba magia, también matemáticas, historia, filosofía y más. Si no podía ser mago, al menos podía convertirse en científico y tener una posición respetada en la sociedad. Sin embargo, en una academia de nivel real como la Duona, todos los estudiantes de segundo año debían mostrar cierto nivel de habilidad mágica. Tarde o temprano, todos tendrían que pasar un examen. Quienes no lo superaran serían expulsados. En realidad, el examen de magia era bastante simple, todos los estudiantes solían pasarlo sin problema. Pero Blair no tenía absolutamente ningún talento para la magia. Para él, ese examen significaba el final de sus estudios en la academia. No era raro que la maestra se mostrara tan estricta con respecto a aprobar el examen. Bart golpeó la mesa con el puño y exclamó si alguien lo estaba escuchando. Señaló a Blair con el dedo y gritó que era un huérfano sangre sucia a lo Harry Potter.
Toby se levantó de su asiento y le preguntó con disgusto, ¿quieres pelear? Bart dijo que no era su asunto, y Toby respondió que Blair era su amigo, y lo que le pasara era asunto suyo. Si quería pelear, le demostraría de que era capaz. Bart respondió que lo recordaría, y que la próxima vez les haría pagar. Bart y sus amigos se marcharon, y Blair pensó que, aunque ese gordito, Toby, no parecía muy confiable, en ese momento demostró ser un verdadero amigo. Era un gran amigo. Le preguntó si, en caso de que Isabella lo molestara, lo ayudaría, ¿verdad? Toby sonrió y respondió que claro que lo haría, pero llegado el momento, se lo cobraría. La sonrisa de Blair desapareció. Pasaron los días, y llegó el examen de magia. Todos los estudiantes se reunieron en el patio, y el profesor explicó que en esta prueba pondrían a prueba su técnica de bola de fuego. Los estudiantes que no pasaran no podrían continuar en la academia. Bola de fuego era la magia más básica, y pensaba que todos podrían manejarla. Tenían que pararse detrás de una línea y lanzar una bola de fuego hacia el blanco. Comenzaron con Bart. Él dio un paso al frente, conjuró una bola de fuego, extendió la mano y la lanzó hacia el blanco. El profesor lo elogió y dijo que había pasado el examen, que pase el siguiente, indicó. Bart miró a Blair y le dijo que disfrutara sus últimos minutos en la academia. Toby se enfadó y le dijo que cerrara la boca. El profesor dijo que Toby era el siguiente. Toby se adelantó, extendió la mano y empezó a conjurar un hechizo. Una pequeña bola de fuego se formó en sus manos. Apuntó al blanco, pero la bola no llegó hasta él. Aún así, el profesor dijo que había pasado. Toby se alegró por pasar el examen. El profesor miró la lista y vio que el siguiente era Blair, así que pensó que Blair no tenía talento para la magia y que no pasaría el examen. Ni siquiera podía formar una bola de fuego, mencionando que no quería exponerlo al ridículo. Suspiró y anunció que todos los estudiantes de segundo año habían aprobado el examen, así que daba por terminada la prueba, pero Bart lo interrumpió, espere. El profesor alzó la vista, y Bart le dijo al maestro Anthony que se estaba olvidando de un estudiante. Apuntó directamente con el dedo a Blair. Blair permaneció en silencio, y el profesor le preguntó si va a intentar hacer la prueba. Bart dijo, que si acaso no era estudiante de la Academia de Magia y no era capaz de liberar magia. Todos los amigos de Bart se rieron y dijeron que ese idiota sería expulsado. Una multitud comenzó a rodear a Blair y otros estudiantes se acercaron, listos para presenciar el espectáculo. Dos chicas pasaron corriendo junto a la profesora Brittany y dijeron que el tonto del grupo 5 estaba a punto de hacer el ridículo. Toby puso una mano sobre el hombro de Blair y le dijo que no les hiciera caso, que solo querían burlarse de él. Blair apretó los labios y dijo que lo intentaría, haciendo esto que Bart se quedara un momento callado por no esperar a que Blair dijera que quería intentarlo para luego de eso reír como si no hubiera un mañana diciendo que si realmente Blair cree que puede conseguir hacer un milagro. La profesora Brittany llegó hasta la multitud, y uno de los estudiantes murmuró, ¿qué se cree que es? No tiene ni una pizca de talento para la magia, ¿para qué avergonzarse? Otro estudiante comentó que probablemente todavía no aceptaba que era un inútil. El profesor pidió silencio a todos. Luego miró a Blair y le preguntó de nuevo, ¿estás seguro de que quieres presentar el examen? Blair afirmó con seguridad que sí, que quería intentarlo. El profesor asintió y le dijo que, pasara lo que pasara, ya estaba haciendo un buen trabajo por solo atreverse. Ahora podía comenzar. Blair se colocó frente al objetivo. Por dentro pensaba que, aunque los hechizos y los gestos no eran realmente necesarios, los haría de todas formas, solo por apariencia. Empezó a conjurar, haciendo movimientos con las manos, y en ese momento una ráfaga de aire caliente alcanzó a los estudiantes que estaban detrás de él, pero aún no aparecía ninguna bola de fuego, lo que hizo que Bart se acercara un poco más y luego soltara una carcajada, diciendo que eso era muy poderoso. Sin embargo, justo después, Blair terminó de conjurar y una poderosa bola de fuego apareció frente a él, la cual lanzó hacia el blanco. Hubo una explosión. Todos los estudiantes, incluidos los profesores, se quedaron sorprendidos.
Permanecieron con la boca abierta, sin saber qué decir. Cuando el humo se disipó, vieron que el blanco estaba completamente destrozado. El examinador anunció que Blair había aprobado el examen. Bart miró el blanco roto y dijo que eso era imposible. Toby, emocionado, dio una palmada en la cabeza de Blair y le preguntó si había estado escondiendo su talento todo ese tiempo. Después de eso, el profesor Anthony llamó a Blair para que se acercara, mientras Brittany se preguntaba cómo era posible que lo hubiera logrado. Anthony lo llevó a la escuela y le preguntó si había practicado todos los días usando libros y si así había logrado crear la bola de fuego. Blair confirmó, y Anthony dijo que la magia era un regalo de los dioses a los humanos. Incluso los antiguos magos usaban gestos y conjuros para liberar sus habilidades. Aquellos que nacían sin habilidades mágicas eran llamados abandonados por los dioses. Había muchas personas así, y él era una de ellas, pero ahora, los dioses lo habían bendecido con un don. Esto ocurría muy raramente. Además, en el examen de hoy había demostrado una gran velocidad y fuerza. Le puso una mano en el hombro y le dijo que tenía un gran potencial como mago. Blair pensó que, antes, lo habían animado a dedicarse a las matemáticas y ahora, a la magia. Agradeció al profesor Anthony por sus palabras y le confesó que cuando llegó a este mundo, se sintió muy atraído por la magia, pero que ahora deseaba regresar a su mundo. Anthony preguntó, ¿a su mundo? ¿De qué estás hablando? Blair se dio cuenta de lo que acababa de decir y se disculpó rápidamente, diciendo que solo había leído libros de magia y que estaba diciendo tonterías. Pensó, qué tonto soy, se me escapó sin querer. Anthony dijo que realmente parecía estar esforzándose mucho últimamente y que eso de otro mundo probablemente lo había sacado de las leyendas del Gran Maestro Sagrado. Blair pensó, ¿Gran Maestro Sagrado? Debe ser el rango más alto entre los magos. El profesor Anthony explicó que, según la leyenda, hubo una vez un mago sagrado que podía manipular el espacio, romperlo y viajar a otro mundo. Pero que todo eso eran solo cuentos. Después de todo, todos sabían que los dioses solo habían creado su mundo, no otro más. Blair preguntó en voz baja, ¿manejo del espacio, brechas, viajar a otro mundo? Se giró con emoción, tomó al profesor por los hombros y lo llamó con intensidad. Entonces, exclamó decidido, debo convertirme en un mago sagrado. Después del examen de magia, la academia anunció varios días libres. Durante ese tiempo, Blair revisó casi todos los libros sobre magia que había en la biblioteca. En este mundo, los magos se dividen en 7 niveles: principiante, intermedio, avanzado, mago mayor, mago, gran mago y mago sagrado. El mago sagrado es el nivel más alto, mencionado solo en leyendas. Sus habilidades mágicas están descritas en antiguos textos y actualmente ya no queda nadie que los haya visto con vida. Muchos libros indican que los magos sagrados dominaban la magia del espacio, una habilidad que les permitía desgarrar el espacio y moverse entre mundos. Aunque hoy en día muchos creen que no existe ningún otro mundo, y que la magia del espacio es solo un mito, Blair tiene motivos para pensar lo contrario. Después de todo, él logró llegar a este mundo desde otro. Por eso, cree que esa magia sí existe, y es su única esperanza para regresar al mundo real. Sin embargo, el profesor Anthony no cree en la magia del espacio, así que Blair sabe que no obtendrá nueva información de él. Mientras hojeaba libros, el viejo bibliotecario golpeó la mesa con los dedos y preguntó si ya había leído todo. Blair pensó que probablemente era el administrador. El anciano le dijo que era hora de trabajar y que los holgazanes no tenían lugar en la biblioteca. Blair, incómodo, se rascó la cabeza y dijo que ya se iba. Pasó el tiempo y, al llegar la mañana, Blair salió de la biblioteca pensando que lo había leído todo. No esperaba que trabajar ahí fuera tan agotador, le dolía la espalda, le temblaban brazos y piernas. Abrió la puerta de su salón de clases y entró. En cuanto lo hizo, los estudiantes comenzaron a murmurar. Uno dijo que Blair había lanzado la bola de fuego más grande del examen, incluso mayor que la del profesor Anthony. Se preguntaban si había estado ocultando sus habilidades todo el tiempo. Una chica añadió que nunca se había fijado antes, pero que Blair era bastante guapo,
y que no le sorprendía que Isabella se interesara en él de repente. Blair entonces notó a Isabella sentada en su lugar, con los pies sobre la mesa. Se giró de inmediato y pensó para sí que no lo mirara. Isabella se levantó de golpe y exclamó que no sabía que él era ese Blair. Blair se volteó hacia ella y le pidió que lo escuchara, que todo había sido un malentendido. Isabella lo llamó pervertido. Su mano comenzó a arder en llamas y Blair se asustó ya que sabía que se iba a ver al San Pablo. Isabella lanzó un hechizo, y Blair se cubrió mientras maldecía. Pero al abrir los ojos, vio que la profesora Brittany había sujetado la mano de Isabella, impidiendo el ataque. Brittany le preguntó por qué estaba usando magia en plena clase. Isabella trató de justificarse, diciendo que todo había sido culpa de él. Brittany levantó la mano para que se callara, luego miró a Blair y le dijo que justamente lo estaba buscando y que lo acompañara a la oficina. También llamó a Isabella y dijo que ella debía ir también. Blair suspiró y pensó qué debía hacer, sabiendo que no tenía otra salida. Luego de eso salieron del salón y entre los estudiantes reinó el silencio. Bart pensó que Blair era un idiota. ¿Qué le había pasado de repente? Ya en la oficina de Brittany, Blair explicó que había chocado con Isabella por accidente y que realmente quería disculparse. Le pidió que lo perdonara. Brittany dijo que todo estaba aclarado, que confiaba en él, que había sido un accidente. Le pidió a Isabella que dejara de discutir. Isabella dijo que si Brittany lo decía, entonces lo perdonaría. Brittany le comentó a Blair que lo había visto durante el examen y que superó todas sus expectativas. Él ganó la apuesta. Ya no insistiría, pero quería saber cómo lo hizo. Era la primera vez que veía a alguien sin dones mágicos lograr un hechizo. Blair respondió que simplemente tuvo suerte. De paso, le dijo que tenía una duda sobre la magia. Brittany sonrió y dijo que si no quería contarle, no lo forzaría. Pero si tenía una pregunta, con gusto lo ayudaría. Blair preguntó si era absolutamente necesario usar conjuros y gestos con las manos para invocar un elemento. Isabella se echó a reír y preguntó qué clase de pregunta tan tonta era esa, que hasta los niños sabían la respuesta. Por supuesto que para invocar un elemento se necesitaban conjuros y gestos. Blair insistió, ¿era así para todos los magos? ¿No había ninguna excepción? La profesora respondió que incluso los magos poderosos necesitaban conjuros y gestos, aunque cuanto más entienden un elemento, menos tiempo les toma conjurarlo. La magia es un regalo de los dioses, y fueron ellos quienes enseñaron a las personas a usar gestos para invocar los elementos. Así se fue transmitiendo la magia de generación en generación. Para invocar un elemento sin usar gestos ni hechizos, solo lo podría hacer un dios. Isabella preguntó por qué había respondido tan seriamente a una pregunta tan tonta. Blair miró sus manos y pensó, ¿será que, por venir de otro mundo, los dioses de este no me ven como parte de él? Brittany le dijo que eso era conocimiento básico sobre magia. Si realmente quería convertirse en mago, primero debía estudiar bien la teoría. Pero lo había llamado ese día por un asunto importante. Le entregó una hoja de papel, y Blair preguntó qué era. Desplegó el papel, y Isabella comentó que tampoco sabía qué era. Se trataba de un periódico, donde se publicaban los trabajos académicos más importantes. De repente, se sorprendió mucho al ver el nombre del maestro y preguntó, ¿ese nombre es el de la profesora Brittany y de Blair? Brittany explicó que había comprendido el método de suma que Blair le había mostrado y que incluso había escrito un artículo sobre eso. Como Blair fue quien propuso ese método, su nombre también aparecería en la publicación. Blair pensó que no le interesaba que su nombre saliera en el periódico, preferiría que le pagaran. Trabajaba en la biblioteca todos los días por apenas unas monedas. La profesora se levantó del escritorio y dijo que casi lo olvidaba. Le entregó una bolsa y le explicó que era una recompensa por la publicación, 50 piezas de plata. Aunque no se comparaba con la fama científica, al menos el dinero era para él. Blair se sintió encantado con la recompensa. Pensó en cómo se mataba trabajando por apenas 2 piezas de plata al mes, y ahora tenía 50 de golpe. Pero, estirando la mano, preguntó si realmente podía aceptarlo, diciendo que la mitad del mérito era de ella.
Brittany sonrió, aceptó el argumento y dijo que era cierto. Así que tomó la mitad para sí misma, y le dejó 25 piezas de plata. Comentó que Blair era tan amable que no podía aprovecharse de él. Blair, por dentro, estaba frustrado. Pensó, ¿qué rayos? Solo lo dije por cortesía, y lo tomó en serio. Con una sola frase, perdió 25 monedas. Decidió que tenía que aprender a controlar lo que dice. De repente, se le ocurrió una idea y le preguntó a la profesora, ¿por cada artículo publicado en ese boletín dan 50 piezas de plata? Brittany pensó un poco y respondió que nunca lo había considerado, pero que seguramente era así, cada publicación científica debía valer eso. Blair dijo que tenía una idea. Había estado pensando que, si una sucesión comenzaba desde el segundo término y la relación entre cada término era constante, tal vez existía una fórmula para sumarla. Brittany preguntó si se refería al acertijo de Revens. Blair repitió, ¿acertijo de Revens? Ella le explicó que se trataba de un problema matemático planteado por sabios antiguos. Revens tenía 7 hijos, cada hijo tenía 7 bolsas, cada bolsa tenía 7 gatos, y cada gato tenía 7 gatitos. Blair estuvo de acuerdo y dijo que, en realidad, no había tantos números. Se podían sumar sin problema. Pero si los números fueran mayores, sería útil contar con otro método. Brittany preguntó si estaba diciendo que podía resolver el acertijo de Ralph usando un método diferente. Blair respondió que tenía algunas ideas. La profesora se emocionó y dijo que debían trabajar en su método. Pasaron varias horas. Isabella se había quedado dormida, pero despertó con la voz entusiasta de la profesora, que exclamaba, «Es increíble, ha resuelto el acertijo con una sola fórmula». Agregó que las habilidades matemáticas de Blair no tenían comparación. Le preguntó si de verdad no quería dedicarse a la investigación con ella. Isabella apoyó su mano en el hombro de Blair y le dijo que no sabía que era tan bueno en matemáticas. Le preguntó si en serio él había creado eso por su cuenta. Blair preguntó si realmente quería saberlo. Isabella confirmó y le pidió que no le mintiera. Blair le señaló con el dedo y dijo que no tenía talentos especiales, simplemente estudiaba matemáticas mientras los demás dormían. Isabella, sorprendida, preguntó, ¿es verdad? Así fue como la fórmula de suma de progresiones geométricas de Chan lo asombró a todos, y su pequeño plan marchaba a la perfección. Pasó el tiempo, e Isabella caminaba por los pasillos pensando que, después de todo, lo que ese pervertido le había dicho tenía sentido, aunque no sabía por qué, tenía una sensación extraña. De pronto, lo vio y se escondió rápidamente detrás de la esquina, preguntándose, ¿no está él en segundo año? ¿Qué hace en el edificio de tercer año? ¿Acaso había decidido ayudar a los estudiantes mayores? Asomó la cabeza para espiarlo y pensó que esta vez lo atraparía con las manos en la masa. Pero de repente él ya no estaba allí, y se preguntó a dónde se había ido. Mientras tanto, Blair ya estaba en la calle, recordando las palabras de Toby, quien le había dicho que detrás del edificio de los de tercer año había una valla de piedra baja. Allí no había nadie, así que podía cruzar sin problemas. Pensó que no estaba haciendo nada malo, pero si pasaba algo, que no dijeran que fue idea de Toby. Se detuvo frente a la valla de piedra y pensó que seguramente Toby hablaba de ese lugar. Trepó y cruzó del otro lado. Entonces recordó que el profesor Anthony le había dicho que, si quería aprender más sobre magia, debería visitar la Asociación Mágica en la ciudad de Guayabo, donde podría encontrar profesores más experimentados. Blair miró a lo lejos, viendo las calles de la ciudad frente a él, y pensó, esto será interesante. La ciudad estaba llena de vida, los vendedores ofrecían sus productos, y la gente conversaba animadamente en las calles. Blair caminaba entre la multitud hasta que vio el edificio de la Asociación Mágica y pensó que era impresionante. Esto es una asociación mágica, qué lujoso. Sacó una máscara de su bolsillo y se la colocó en el rostro, pensando que debía andar con cuidado. Era mejor no revelar su identidad. Entró al edificio y Yasmín lo recibió desde el mostrador de recepción. Él le explicó su situación, y ella le preguntó si lo que quería era encontrar un consultor mágico. Blair lo confirmó, aunque pensó para sus adentros, ¿no es esta Yasmín, la de mi grupo, qué hace aquí?
trabaja de medio tiempo, pero Yasmine no lo reconoció. Le explicó que una consulta con un mentor de alto nivel costaba 10 monedas de oro al mes, una con uno de nivel medio, 5, y con uno de nivel bajo, 2. Le pidió que eligiera lo que necesitaba. Blair dejó de escuchar. Pensaba en lo injusto que era todo. Una moneda de oro equivalía a 100 de plata, y él apenas tenía 30 de plata. Se dirigió hacia la salida, disculpándose por haberla molestado, pero Yasmine lo detuvo. Le dijo que si el problema era el dinero, podía sacar una suscripción a la biblioteca. ¿A la biblioteca?, preguntó Blair. Yasmine asintió y le explicó que la biblioteca de la Asociación Mágica contenía decenas de miles de publicaciones sobre magia y que allí podía aprender casi todo lo necesario sobre teoría mágica. No era igual que tener un mentor, pero al menos era completamente gratis. Blair se emocionó. ¿Puedo tener una suscripción?, preguntó. Yasmine respondió que sí, pero que necesitaba presentar una identificación. Blair no dijo nada. Entonces ella añadió, pensé que eras mago, ya que querías una consulta. Pero para obtener una suscripción, al menos necesitas demostrar que estás estudiando magia. Blair quedó desanimado. Pensó que en ese punto sería mejor que Isabella lo matara. Entonces Yasmine, con una sonrisa, le dijo que no era tan difícil demostrarlo. Por ejemplo, si quería acreditar habilidades en magia elemental de fuego, bastaba con que creara una bola de fuego frente a un experto. ¿Aquí mismo?, preguntó Blair. Yasmine asintió, pero apartó la vista y le advirtió, el experto de hoy era bastante estricto. Según los rumores, solo 1 de cada 10 pasaba su evaluación, y ya habían fallado más de 300 magos. Blair dijo que no importaba, que quería hacerlo hoy. Pensó que no quería volver a escalar la valla otra vez. Yasmine lo llevó a una oficina y le informó al señor André que había alguien interesado en demostrar sus habilidades. Blair observó a André y notó que llevaba una túnica roja con 2 franjas plateadas. Era un mago de fuego de nivel medio. André tomó un sorbo de té y preguntó su nombre y por qué llevaba una máscara. Blair respondió que su nombre era Chano y que usaba la máscara porque se había quemado el rostro entrenando su técnica de bola de fuego. Un anciano que estaba sentado junto a André comentó, se quemó la cara él solo, debe ser porque esas bolas de fuego no son fáciles. André repitió su nombre, algo extrañado, Chano, qué nombre tan raro. Si vienes a examinarte a esta edad, como mucho llegarás a mago de bajo nivel. Yasmine sonrió e invitó al señor André a ir a la sala de exámenes, pero él se negó. En lugar de eso, dijo que harían el examen allí mismo, pero requería una demostración previa. Que mostrara su técnica con la bola de fuego. Que lo atacara directamente. Blair dudó, aquí mismo, no es muy estrecho. El anciano se burló, ¿de verdad crees que vas a hacerle daño a André con tu bolita de fuego? Si dice que ataques, entonces ataca. No hagas perder nuestro tiempo. Blair aceptó y dijo que lo haría. Empezó a hacer gestos y a recitar un hechizo. André lo observaba con atención, sus gestos son muy precisos, pero lanza el hechizo lento. Blair extendió la mano, y las llamas empezaron a girar a su alrededor. Todos quedaron sorprendidos. André, asustado, gritó, «¡Espera!». Claro, Blair abrió los ojos de golpe y completó el conjuro, generando una enorme bola de fuego que salió disparada hacia André. Hubo una explosión potente. El humo tardó unos segundos en despejarse. Yasmine empezó a toser, al igual que el anciano que se había colocado en el centro de la explosión, protegiendo a André con un escudo. André miró el escudo frente a él con los ojos abiertos por el miedo. El anciano lo retiró y le puso una mano en el hombro. Yasmine estaba horrorizada. Blair se disculpó rápidamente, diciendo que creyó que estaban preparados, por eso disparó con toda su fuerza. Después de eso, Yasmine le entregó a Blair una identificación de mago y una tarjeta de biblioteca. Blair miró la tarjeta y Yasmine le comentó que había demostrado una gran habilidad con la bola de fuego, nunca había visto una tan poderosa. Estaba segura de que algún día se convertiría en un gran mago. Blair se dirigió a la biblioteca y, llamándola por su nombre, le agradeció y dijo que se verían luego. Yasmine también se despidió, aunque se quedó pensando, ¿cómo supo su nombre? Ya dentro de la biblioteca,
Blair vio a otros magos y pensó que no se esperaba encontrar a tanta gente. Se sentó en una mesa y empezó a leer, sorprendido por la cantidad y profundidad del contenido. Yasmín tenía razón, había muchos más libros que en la academia, y además eran mucho más detallados, especialmente los relacionados con el poder espiritual mágico. El nivel de poder espiritual mágico es el criterio principal para determinar el rango de un mago. Cuanto mayor es ese poder, más fuerte es la conexión con el elemento mágico, y por lo tanto, más poderosa la magia. Los magos de alto nivel, con gran poder espiritual, incluso pueden controlar los elementos mágicos de magos de nivel inferior, lo que significa que, en un combate entre magos, superar esa diferencia de niveles es casi imposible. Sin embargo, los libros sobre los 4 elementos mágicos estaban escritos de manera bastante desordenada. Después de todo, el nivel educativo en este mundo era bastante bajo. Los magos creían que los 4 elementos no solo eran la base de la magia, sino también del mundo entero. Según ellos, los demás elementos se combinaban en ciertas proporciones con estos 4 principales. Claro que, desde el punto de vista de la ciencia moderna, esta visión era muy primitiva. Según las leyes de la física, toda materia está compuesta de átomos, que forman moléculas mediante enlaces covalentes y, con enlaces iónicos, se convierten en iones que forman distintos elementos químicos con diversas estructuras. Incluso los estudiantes de secundaria saben que la materia está hecha de distintos elementos, y los llamados 4 elementos simplemente no existen en la tabla periódica. Pero, ya que en este mundo existían elementos mágicos, Blair no podía encontrar una explicación científica clara para ello. ¿Y si realmente pudiera interactuar con los elementos mágicos? De pronto se levantó de golpe de su asiento, asustando a los otros lectores, y pensó que, si era posible, podría crear magia nueva. Tomó su tarjeta de biblioteca y salió corriendo decidido a intentarlo. Mientras tanto, André y el anciano lo observaban desde lejos. Yasmín se acercó con 2 tazas y dijo que era su café. André miró a Blair y comentó que nuestro prota tenía mucho poder mágico logrando crear una bola de fuego increíblemente poderosa. El anciano añadió que lo más extraño era que Blair no parecía tener control sobre el elemento que invocó. Quizá tenía algo que ellos aún no podían entender. Después de un rato, Blair regresó a la academia y trepó la cerca. Se encontró en un claro y pensó que como no había nadie cerca, era un buen lugar para probar. Empezó a concentrarse e inhaló una espesa nube de humo. Abrió los ojos de golpe, sintiendo que podía percibir y manipular el flujo. El humo comenzó a salir de su mano. Decidió intentar canalizar ese flujo hacia un segundo elemento. Un Rasengan comenzó a formarse en su mano y pensó que tal vez era oxígeno. ¿Sería realmente oxígeno puro? No podía determinarlo a simple vista. La sustancia continuaba formándose y pensó que quizás había acertado. Usó el elemento fuego para probarlo. ¿Y si de verdad era oxígeno? Pero, de pronto, el fuego se apagó. Blair se dijo que eso no era lo que había imaginado. ¿Qué era eso, al final? Un delgado hilo de humo. Para un rato después la energía mágica comenzó a reunirse a su alrededor. En ese momento la creación del Rasengan hizo que los cristales y todos los objetos frágiles de la academia comenzaron a agrietarse. Brittany, que estaba trabajando, sintió la fluctuación mágica y miró hacia la ventana, donde vio una explosión a lo lejos. Mientras tanto, el humo empezaba a elevarse en el bosque. Blair tosía, pero en cuestión de segundos la humareda se disipó. Pensó que al menos había reaccionado a tiempo. Sin embargo, se asustó un poco al ver un gran cráter en el suelo. Todo estaba completamente carbonizado. Cuando sustancias inflamables se combinan con aire, producen dióxido de carbono, vapor de agua y dióxido de azufre. Esta combustión completa libera todo el poder calorífico del combustible. Al parecer, ese oxígeno era aún más puro de lo que había imaginado. De repente, escuchó a un estudiante gritar preguntando qué había pasado allí. Blair echó a correr pensando que no creía haber hecho tanto escándalo, pero al parecer había creado algo sorprendente. Al día siguiente,
Blair estaba en clase cabeceando de sueño mientras pensaba que no volvería a estudiar toda la noche. De pronto, Toby le puso una mano en la espalda y le preguntó si sabía lo que había pasado en la academia la noche anterior. Blair, aún medio dormido, respondió que había dormido como una piedra. ¿Qué había ocurrido? Toby le contó que hubo una explosión cerca del edificio de tercer año, que rompió todas las ventanas y que la academia estaba investigando el incidente. Según él, solo un mago de alto nivel podría causar un estallido así, pero no entendía por qué alguien tan poderoso haría algo así dentro del campus. Blair fingió sorpresa y dijo que no sabía nada, que ni siquiera conocía a magos de ese nivel. Toby, desconcertado, le preguntó cómo no los había visto, si la maestra Brittany era precisamente una maga de alto nivel. Blair se quedó muy sorprendido con esa revelación. Más tarde, fue directamente a tocar la puerta del despacho de Brittany. Ella lo recibió diciendo que justo lo necesitaba, le mostró un periódico y le explicó que la Asociación de Matemáticos había publicado ya un artículo sobre el acertijo de Revens. Como él propuso el método de resolución, su nombre aparecía primero entre los autores. Lo felicitó, había resuelto uno de los problemas más difíciles del mundo matemático. Blair le dijo que había venido por algo importante. Brittany preguntó si se trataba de algo serio, y Blair respondió que quería hacer matemáticas con ella. Brittany se sorprendió, y le recordó que él decía querer ser mago. Blair explicó que sí, pero que también le gustaban mucho las matemáticas y no quería arrepentirse después. Incluso tenía la sensación de que en una vida pasada había sido un gran matemático, tan genial como ella. Brittany, emocionada, le tomó la mano y le dijo que le alegraba mucho escucharlo. Lo abrazó con entusiasmo y declaró que, desde ese momento, trabajarían juntos en matemáticas todas las noches después de clases. No sé yo, pero creo que el FBI también va a ir. Volviendo al resumen. A Blair casi le explota la cabeza de la vergüenza y se alejó rápidamente de la efusiva maestra. Brittany insistió en que con su habilidad, solo necesitaba entrenar más para convertirse en un gran científico. Blair aprovechó para preguntarle si también podía ayudarlo con sus dudas sobre magia. Brittany aceptó encantada, y él le agradeció antes de marcharse. Cuando ya estaba saliendo, ella le pidió que no olvidara volver al día siguiente. Blair se despidió, pero Brittany lo detuvo de nuevo, sin decir nada. Él la miró con curiosidad y le preguntó qué pasaba. Tras una breve pausa, ella comentó que había estado pensando, y que quería saber si él había decidido estudiar matemáticas con ella solo por su ayuda con la magia. Blair comprendió que ella había entendido todo. Ella lo observaba esperando una respuesta. Él comenzó a pensar a toda velocidad, ¿qué podía hacer? Si decía la verdad, probablemente lo mataría, y él aún quería vivir. Abrió la boca, dudó un segundo, y respondió que lo que había querido decir era que, ya que pasarían tanto tiempo juntos, sería más conveniente para él consultarle también sobre magia. Ella se acercó y le puso la mano en el hombro, diciéndole que él tenía talento para las matemáticas y podía usarlas como herramienta. Lo acompañó hasta la puerta y le dijo que se fuera a descansar y que no olvidara volver después de clases. Blair salió del despacho pensando que esa mujer era increíblemente inteligente y al mismo tiempo muy ingenua. Esa misma tarde, volvió al despacho de Brittany y anunció su llegada. Pero se detuvo en seco al ver que Isabella ya estaba ahí. Ella lo miró con fastidio y preguntó por qué había venido. Brittany se disculpó por no haberle avisado a Isabella que Blair también empezaría a estudiar matemáticas con ellas. Le pidió que lo cuidara. Isabella giró la cabeza con brusquedad, y Brittany le indicó a Blair que se sentara junto a ella. Ya tenía un problema preparado para él, habían arrojado una piedra a un pozo, y luego otra piedra, el doble de pesada. ¿Cuándo alcanzaría la segunda a la primera? Isabella comenzó a decir que necesitaban conocer el intervalo entre lanzamientos, pero Blair la interrumpió diciendo que la segunda piedra jamás alcanzaría a la primera. Si se ignoraba la resistencia del aire, el peso no importaba, ambas caerían a la misma velocidad. Isabella se molestó y dijo que él ni siquiera entendía lo más básico.
Brittany comentó que no sabía a qué se refería con resistencia del aire, pero que todos sabían que la velocidad de caída era directamente proporcional a la masa. Isabella añadió que cuanto más pesado un objeto, más rápido caía. Eso lo habían establecido los sabios antiguos. Incluso los niños lo sabían. Blair los miró y preguntó, si lo dijeron los sabios, ¿eso lo hace cierto? ¿Alguna vez lo comprobaron? Isabella, indignada, preguntó si se atrevía a poner en duda la sabiduría ancestral. Brittany se dio cuenta de que estaban a punto de pelearse, y Blair intervino diciendo que la ciencia debía ser precisa, y lo mismo aplicaba a cómo se enseñaba. Si algo no podía demostrarse, entonces no era verdad. Isabella preguntó si eso significaba que quería una prueba. ¿Acaso estaba dispuesto a apostar? Blair respondió que las apuestas no eran propias de un estudiante y que jamás aceptaría una. Brittany intentó poner fin a la discusión, pero Isabella la interrumpió y dijo que apostaban 10 monedas de oro. Blair se levantó de su silla y exclamó, ¿por qué no? Que la profesora Brittany fuera su testigo. Brittany suspiró con cansancio.